Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Casa de misericordia, mis hermanos. Es el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Casa de misericordia. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Daremos lectura nuevamente a este pasaje del 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Observe lo que dice el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas o el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Hermanos, el propósito del Evangelio de Juan es importante conocerlo. El Evangelio de Juan, mis hermanos, viene a ser una defensa del Evangelio ante corrientes agnósticas que corrían en ese tiempo. Había agnosticismo secular, pero también un agnosticismo en la iglesia, en donde ciertas cosas se creían de Cristo y otras cosas no se creían. Así que el Evangelio de Juan y sus 3 cartas son escritas, mis hermanos, para una defensa de la fe, del Evangelio, de las doctrinas, de la deidad de Cristo, precisamente. Por eso el versículo 18 al final dice: haciéndose igual a Dios. Esto es para aquellos que dudaban que Cristo es Dios. Él dice: Jesús mismo, al decir Dios es mi Padre, los mismos fariseos y religiosos entendían que Jesús se estaba igualando a Dios. En la deidad, no es que el Padre es mayor que el Hijo en el sentido de deidad, hermanos, sino en el sentido de paternidad de Hijo, pero es un solo Dios.
Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que Dios es uno solo. Y al igual que en este tiempo, hermanos, hay corrientes de pensamiento. Cada generación, hermanos, se ve marcada por diferentes corrientes de pensamiento. Nuestro tiempo tiene muchas corrientes que ni nos damos cuenta, porque están tan metidas en la sociedad y en la mente que no nos damos cuenta, y nosotros las hablamos y las repetimos y no nos damos cuenta que estamos repitiendo filosofías y pensamientos y corrientes griegas y muchas cosas. De la misma manera, hermanos, en este tiempo Israel estaba ya influenciado por la corriente romana, por la corriente griega, había sido conquistado por Grecia, habían sido primero Babilonia y los influenció, cambió su manera de ver su vida, los influenció, después viene Grecia y los influencia, después viene Roma y más influencia, mis hermanos, de tal manera que cuando nosotros leemos ese versículo 4 que dice que en ese lugar llamado Betesda, que es una mikve, un lugar de lavamiento ritual, lo habían convertido en un pozo de milagros, de ser, hermanos, una fuente de agua ritual, la habían convertido en un pozo de aguas milagrosas. Muy parecido a lo que vemos ahora, ¿verdad? Que allá en el charquito se apareció una cruz y ahí en el charquito esa agua es milagrosa. Y hermano, mucho tipo de, ¿cómo le podemos llamar esa palabra? Supersticiones o palabras similares. Falacias. Que la gente cree cuando no conoce la verdad. Amén. La gente cree cuando no conoce la verdad. Ese pozo originalmente, mis hermanos, era usado, o ese estanque usado para un lavamiento de purificación. Ese era conforme a la ley judía. Pero ahora nosotros vemos que ese estanque se convirtió en un pozo de milagros, en donde la gente iba a buscar un milagro, iba a buscar una sanidad. Se mueven las aguas, entonces es un ángel el que las mueve y el que se mete primero sale sano. Eso es lo que la gente creía. Juan, al escribirlo, no está defendiendo esa posición, simplemente está escribiendo lo que la gente creía y por lo cual se reunían en ese lugar. Este lugar de aguas está al pie del lugar donde estaba el templo. El templo estaba en lo alto, mientras que este lugar de aguas está abajo. Bueno, usted lo puede buscar, lo puede investigar, y hay videos en donde muestran este sitio y se ve el lugar en donde estaba el templo arriba y abajo el lugar de las aguas donde la gente se reunía. Era un lugar cercano, dice. Era un lugar en Betesda, que significa, hermanos, casa de misericordia. Ahora voy a iniciar desde el versículo número 1. En un día de fiesta, de la fiesta de los judíos, eso nos indica que el evangelio está escrito a una gente variada, desde judíos a gentiles. Por eso él dice una fiesta de los judíos. No dice ni siquiera cuál fiesta era, solamente dice una fiesta de los judíos. Cuando hacía este tipo de fiestas, eran fiestas ceremoniales, eran fiestas para honrar a Dios, para obedecer la ley. Viajaban del país, se concentraban en Jerusalén, y como en el Pentecostés había también mucha gente reunida celebrando la fiesta precisamente del Pentecostés. Así en esta fiesta había mucha gente que aprovechó el viaje. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pasar ahí por las aguas termales. ¿Sí? Uno aquí conocemos aguas curativas, decimos allá en las aguas, ¿verdad? En las aguas termales, aguas que tienen mucho, esa sustancia amarillita, ¿cómo se llama? Una sustancia que se me fue el nombre. Azufre. ¿Sí?
¿sí? Y decimos, son aguas buenas porque fluyen de la tierra. Bueno, pues haga de cuenta que así ellos decían, vamos a pasar allá al estanque de Bethesda para recibir nuestro milagro. Muchos de ellos probablemente venían desde lejos. A ese lugar, hermanos, llegó Jesús. Curiosamente, dice que este estanque está cerca de la llamada puerta de las ovejas. Y es como si el buen pastor, mis hermanos, que es Jesús, viene al lugar donde se reúnen las ovejas a beber aguas, con una necesidad, con hambre, con sed. Jesús llega, pero no llega, hermanos, con ningún bombas o con platillos o haciendo ruido, haciendo escándalo. No, Jesús llegó en secreto. Jesús no quería ser visto. Jesús no quería ni siquiera que el que fue sanado divulgara que había recibido la sanidad, porque él sabía lo que iba a suceder. Entonces él estaba en una etapa, en un tiempo donde él no quería que se hiciera mucho ruido. En la semana leía un pasaje en Isaías cuando dice que el Señor no gritará, ni voceará, ni dejará oír su voz en las plazas. Vemos a un Jesús recatado, un Jesús sencillo, un Jesús que pasaba inadvertido, si no es porque hacía señales y milagros, y cuando abría su boca para enseñar, todo el mundo se asombraba. Pero Jesús no enseñaba en medio de la ciudad, sino que se iba a las orillas, y la gente salía de las ciudades, de las aldeas, al desierto, junto al mar, donde él estuviera, la gente lo seguía. Pero en esta ocasión Jesús viene a la ciudad porque va a celebrar esa fiesta. Pero en particular viene al estanque de Bethesda. ¿Por qué no se fue directo al templo? Podríamos decir, bueno, vino al estanque de Bethesda a purificarse ceremonialmente, a purificarse, porque era un lugar de purificación antes de ir al templo. Venían de lejos también, necesitaban quitarse el polvo que traían encima. Pero viene un lugar, mis hermanos, que debería de ser de purificación para ir al templo, y lo encuentra lleno de enfermos, lleno de ciegos, lleno de cojos, lleno de paralíticos, diferentes enfermedades, hermanos, que la gente estaba reunida allí buscando su milagro, buscando su sanidad. Ahora, Jesús viene a la casa de misericordia. Bethesda es casa de misericordia, y tal parece que en ese lugar lo menos que se hacía era misericordia. Cada quien buscaba lo suyo, cada quien buscaba su propia sanidad. Tal parece que estaban amotinados y no había una fila para respetar el turno del que llegó primero. Y cuando las aguas se movían, el que tenía más fuerza, decía mi nana, déjenme decirlo, decía mi abuela, que en el país de los ciegos el tuerto es rey, o el que tiene más saliva, como el mastinole. Así que el que tenía más posibilidades físicas era el que se metía al agua, creyendo que iban a ser sanos. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Si usted está pensando que esa agua verdaderamente era movida por un ángel de Dios, déjeme decirle que está el 99.99 equivocado, y vamos a dejarle el 0.01 de posibilidad de que haya sido así. La mikve, hermanos, eran dos fuentes, una en lo alto y una en lo bajo, y la que estaba en lo más alto llenaba a la que estaba en lo bajo.
De tal manera que había por debajo un orificio, no sé cómo llamarlo, un canal por donde fluían aguas para mantener lleno este lugar y limpio, porque tenía que limpiarse. Usted sabe muy bien qué pasa cuando el agua baja, corre, gorgorea. Y ellos, hermanos, pensaban que eran movidas por un ángel. Ahora, en la influencia romana que ellos tenían, en las creencias que se habían infiltrado, mis hermanos, en todo el imperio, aún afectando a judíos, era la creencia del dios de la medicina. En el griego, a ver, déjenme leerlo porque se me olvida. En hebreo, perdón, en romano es Esculapio y en el griego es Asclepio, es parecido el nombre. Asclepio. Y eran conocidos como en la mitología como el dios de la sanidad. Así que ellos atribuían a un ángel que venía a traer medicina a esas aguas. Y ellos pensaban que metiéndose en el agua iban a salir sanos. No sé si en verdad salían sanos o si no sabemos qué haya pasado. El detalle es que Dios no obra de esa manera. Las señales que nosotros miramos en aguas es cuando Dios partió el agua para que el pueblo cruzara en el Mar Rojo, luego en el río Jordán, cruzaban. Un milagro que hizo Eliseo cuando el hacha de uno de los jóvenes profetas andaban trabajando, cortando madera para hacer más grande la casa de los hijos de los profetas, y sale volando el hacha y cae en el río. Y dice, ay Señor, esta hacha era prestada. Y corre con el profeta y le dice, profeta, perdí el hacha y el hacha era prestada. Y le dice, ¿dónde cayó? Que lo acompaña, van al lugar donde cayó y el profeta hace algo. Avienta una vara de madera, sí, y el hacha flota. Esa es una señal atribuida a Dios, no a un ángel. Y lo hizo el profeta en el nombre de Dios. Usted no va a encontrar este tipo de cosas, aguas termales que sanan en la Biblia. Dios hizo que corriera agua de una piedra para dar de beber a una nación, pero nunca un ángel se llevó la gloria. Amén. Así que este versículo hay que estudiarlo, investigarlo y ver por qué Jesús viene a ese lugar. Pero en particular, mis hermanos, Él se dirige a un hombre en la multitud. ¿Jesús podía sanar a toda esa multitud? Creemos que sí podía hacerlo, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué Él se dirige a uno? Porque ya llevaba mucho tiempo. En esa casa de misericordia, donde nadie hacía misericordia, porque ese hombre, ¿cuánto tiempo tenía ahí? Y no había una persona que tuviera misericordia y le dijera, es tu turno. No podemos decir que tenía 38 años allí, pero sí 38 años así, enfermo, incapacitado, imposibilitado y probablemente no, sin familia siquiera. No había un hijo, no había un nieto, no había una esposa, no había nadie, un ser querido que lo ayudara. Simplemente estaba postrado ahí y nadie consideraba ayudarlo. A veces así estamos, hermanos. Queremos que Dios solo nos ayude a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Jesús con este pasaje? Antes de llegar a la obra, hay mucho que hablar. Jesús, hermanos, entró ahí para hacer misericordia. Y la misericordia, mis hermanos, se hace a la persona
que más lo necesitan. Si yo tengo 100 pesos y veo mucha gente con necesidad, ¿a quién se lo voy a dar? Yo tengo que hacer un análisis. Yo tengo que ver a esa gente. Todos necesitan, pero ¿quién lo necesita más? ¿Quién lo necesita más? Aún dentro de la doctrina bolivariana es que demos y ayudemos al que más lo necesita, al que en verdad lo necesita. A veces, hermanos, andamos ayudando y dando y repartiendo y haciendo cosas con gente que no lo necesita tanto, con gente que nada más es cuestión que se esfuerce. Pero hay gente, hermanos, que no tiene ya recursos, fuerzas, nada para conseguir lo que necesita. Y cuando nosotros vamos a dar, a repartir o entregar, no es solamente dar por decir que damos, es dar al que lo necesita más. Y eso requiere tiempo, eso requiere búsqueda. Busca, ora, Señor, ¿a quién? De hecho, en la, no sé si te acuerdas, ¿cómo se llama este librito? Se me olvidó. Las primeras doctrinas que los apóstoles compartían y que fue escrito antes del Nuevo Testamento y todos los libros completos. No recuerdo ahorita cómo se llama el nombre. Allí viene escrito que no des tu limosna, así lo mencionan, tan fácilmente. Reténla en tu mano, hasta que sepas a quién se lo debes dar. No me acuerdo exactamente las palabras, y es un escrito que yo les dije, pero ahorita se me fue el nombre, pero son consejos que se daban a los primeros cristianos. Ayuda, sí, pero ¿a quién? Al que más lo necesita. Ahora, Jesús llegó, hermanos, a un lugar en donde había mucha necesidad. Jesús podía haberlos sanado a todos, pero aquellos todavía confiaban en sus fuerzas. Aquellos todavía tenían a alguien que les ayudara. Y había uno que solamente podía estar diciendo: Dios, envíame a alguien que me ayude. Cuando meditaba en esto, este pasaje yo lo tengo para predicar desde hace mucho. Estamos organizados para predicar de esta manera. No son cosas que acomodé. El boletín también desde hace 15 días está listo todo. El día de ayer pasó, vamos a decirlo así, a la presencia de Dios, Álvaro Robles, nuestro hermano, su hermano, miembro de esta iglesia por muchos años, y en su juventud él aquí se congregó, dejó de congregarse, no sé por qué. Él estaba muy enfermo, nosotros lo estuvimos visitando ya por casi desde que llegamos, periódicamente íbamos con él, estábamos con él, convivíamos, compartíamos. Y el día de ayer nos dan la noticia y de pronto no te choca, no lo crees, no te lo esperas. Él mismo nos había dicho hace 2 domingos, que fue la última vez que estuvimos con él, antes de irnos a Ensenada, fuimos ese domingo, y nos dijo: me siento bien, dice, no me sale nada en los estudios que me hacen. Entonces dices tú, ¿cómo puede morir una persona que en los análisis no le sale nada? Su enfermedad era degenerativa, muscular, no tenía energía, fuerza. No podía él, hermanos, levantarse. Él necesitaba que lo levantaran de su silla,
que lo acostaran, que lo levantaran de su cama y lo pusieran en su silla. Eran pocas las cosas que él podía hacer con la poca fuerza que él tenía. Y después de que pasa el shock, la sorpresa de la noticia, me acordé de este pasaje, me acordé de esta escritura, cómo Dios, Jesús, vino al hombre imposibilitado, que estaba postrado, tirado en el piso sin nadie que lo levantara y lo ayudara para recibir su sanidad. Y con todo respeto lo voy a decir, hermanos, el Señor levantó a Álvaro de su situación donde él estaba. Tal vez no lo levantó de la salud física, pero lo liberó de un cuerpo que lo tenía atado y postrado, imposibilitado. Solamente Dios puede saber cuánto él sufría con esa situación. Solamente Dios sabe cuánto él sufría. Solamente él podía sanarlo físicamente o levantarlo y sacarlo de su cuerpo, sin llevarse. Dije, Señor, no cabe duda que tú tienes todas las cosas en control. Y que tú sabías que esto yo lo iba a predicar y que yo puedo usar, por ejemplo, de que Dios usa de misericordia cuando nos libra también de la aflicción y del dolor de la enfermedad. A veces nosotros queremos, Señor, sana a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo o a mí. Y no es la forma en la cual el Señor quiere obrar. Y debemos estar agradecidos cuando Dios levanta, pero no nada más para que te pongas sobre tus pies, sino que te levanta para estar delante de Él, para presentarte delante de Él, para morir. Amén. Dios levantó físicamente a este hombre. Ahora, nuestros ojos no deben estar puestos ni en el ángel, ni en el pozo milagroso, ni en el enfermo. El propósito de esta escritura, hermanos, es para mostrarle al mundo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él dijo, Dios es mi Padre. Y los fariseos se enojaban porque decían, es que se está haciendo igual a Dios. ¿Cómo se apellida usted, hermano? ¿Cómo se apellida usted? Jiménez. ¿Qué tal que salga un niño y diga, yo me apellido Jiménez, y se le pare a un ladito? ¿Qué está haciendo ese niño? Está diciendo, este señor es mi papá. Pero si usted no lo engendró, le dice, mira, este chamaco igualado. Pero si sí lo engendró, lleva su apellido. Y él puede decir libremente, soy Jiménez, con todo derecho. Y eso no lo hace ser igualado, ¿verdad? El hecho que sea un niño no lo hace ser igualado con su papá. Tiene todo el derecho porque es un hijo. Y Jesús dijo, él es mi Padre. Eso no lo hace ser igualado, lo hace ser igual a él. Amén. El propósito de este capítulo, mis hermanos, es que entendamos quién es Jesús. Que Jesús es ese Dios de misericordia, mis hermanos. Que el Antiguo Testamento, el Salmo 136, me parece, 139, cada versículo dice, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y lo repite, ¿no?, como 40 veces en el capítulo, porque para siempre es su misericordia. Leíamos el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su verdad sobre todas las naciones o todas las generaciones. Es un Dios bueno, mis hermanos, que no nos da como merecemos, sino
merecemos. Eso es misericordia, hermanos. Este hombre estaba enfermo por pecador. Jesús le dijo cuando lo sanó: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Muchos de nuestros problemas nosotros no los conseguimos, hermanos. Y Jesús no llegó allí recriminándole: eres un pecador, por eso estás así. Hermano, quite de su mente y de su boca la doctrina de si está malo es porque pecó. Hermano, solamente Dios sabe, solamente Dios puede juzgar. Jesús llegó con él y no mencionó su pecado. Por eso se llama misericordia. Darle algo que no merece, pero se lo dio sin reproche alguno. Hermano, cuando usted ve, no reproche lo que da, ni se sienta más porque lo hace, porque todos somos deudores de la gracia. Amén. Lo que hemos recibido, ¿de quién lo tenemos? Sea la vida principalmente, viene de Dios, y lo que hagamos con ella y que puedas ensancharte, prosperar, lograr tener éxitos y lo que sea, se lo debes al que te dio la vida. Así que todos somos deudores. Todos somos deudores, mis hermanos. Seamos dadores alegres. Vemos con alegría, como dice la Escritura, tanto a Dios como lo que damos y ayudamos y servimos es con alegría, no es con queja ni es con reproche. Si va a reprochar, no dé. Si se va a quejar, no dé, porque no le sirve de nada. Dice una canción: sin amor, mis manos no hacen nada. Sin amor, mis manos no hacen nada. Aunque dé, aunque haga algo, pero no sirve delante de Dios. Necesitamos conocer a este Jesús. ¿Sabes por qué necesitamos conocer a Jesús? Porque necesitamos parecernos a Él. Necesitamos conocer a Jesús para imitarlo a Él, para seguir sus huellas, para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo. Comentaba con mi esposo y le decía: estamos en un lugar, en un tiempo donde tenemos que meditar bien todo lo que oímos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos que otros hacen, aún dentro de la iglesia. Hay predicadores muy famosos, muy conocidos, que predican mensajes, hermanos, muy bíblicos, porque tienen base bíblica para predicar. Pero cuando sacamos de contexto, o cuando tomamos todo lo que queremos para hablar lo que yo pienso, estamos descontextualizando y podemos hasta predicar herejías. El Espíritu Santo, mis hermanos, y con todo respeto y amor lo voy a decir, fue enviado a nuestros corazones y no a cualquier corazón. El Espíritu Santo es enviado en aquel que ha declarado, creído en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo ha recibido, y Él se ha entregado a Cristo, y el Espíritu Santo viene a sellarnos de parte del Padre. El Padre envía al Espíritu Santo a nuestros corazones para adoptarnos como sus hijos y darnos el poder para ser testigos de Cristo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermano, no es para que nos creamos mucho, es para darnos poder para ser testigos de Cristo, para vivir la vida de Cristo, para que Cristo viva en nosotros y testificar de Él. Ahora, hay enseñanzas enfocadas únicamente al Espíritu Santo, diciendo hasta cosita decirlo porque es el Espíritu Santo. Pero cuando te enfocas solo en el Espíritu Santo, miren, hermano, hasta en oraciones
de hechicerías, vamos a llamarle así, de santeros y cosas por el estilo, mencionan al Espíritu Santo. Amén. No sé si lo sabía o no lo sabía, pero hacen oraciones al Espíritu Santo y ni siquiera son cristianos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peligro? Te quedas con el nombre de la presencia del Espíritu Santo, no significa que lo tengas, simplemente lo mencionas. Lo puedes mencionar, pero puedes no tenerlo. Ahora, este tipo de mensaje que esté enfocado solo al Espíritu Santo, lógicamente no, que Él es Dios. Lógicamente más que Él está con nosotros y es poderoso para hacer todas las cosas. Pero si yo me voy a enfocar en el Espíritu Santo y voy a desenfocarme de Cristo, yo ya estoy mal. Porque yo al Espíritu Santo no lo puedo ver. Aunque esté en mí, yo no lo puedo ver. Yo necesito ver a quién, al que se hizo hombre. Jesús dice, Colosenses, Él es la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu Santo sí es invisible, Él es Dios, pero es invisible. La única figura humana en la que tenemos de la divinidad para nosotros darnos ese ejemplo de vida es Cristo. No vamos a demeritar al Espíritu Santo, lo amamos y lo deseamos y lo queremos, y Él nos ayude a amar más a Cristo y Él nos ayude a vivir como Cristo. Amén. Pero no vamos a salirnos de poner nuestra mirada en Jesús. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús. Él no dijo, puesto los ojos en el Espíritu Santo. Lógicamente que hay doctrina para hablar del Espíritu Santo, pero tenemos que estudiar esa doctrina para creer en el Espíritu Santo de manera bíblica y correcta, hermanos. Amén. La Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, sobre el canto que cantábamos hace ratito, donde dice que Jesús se hizo rey para siempre, dice, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Yo he escuchado en varios lugares, varias personas que dicen, ese canto no es correcto, porque Jesús es eterno. Pero están equivocados, hermanos. ¿Por qué creen que en el Apocalipsis la adoración en el cielo dice al Cordero que fue inmolado? Al Cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha lavado, y exaltando al Cordero. ¿Por qué creen que es esa adoración al Cordero? Porque fue inmolado. Cristo, hermanos, en la divinidad es eterno. Jesús, como Dios, es eterno. Pero Él estaba oculto en Dios. Él no había sido manifestado. Él no había sido revelado. No se le conocía por nombre. Jesús es el misterio que Pablo vino a predicar. Y si no, esos son temas, hermano, que no me puedo meter. Pero lo que yo ahorita, no es que no pueda, es que ahorita no hay tiempo. Pero la idea, hermanos, era manifestar al Salvador, profetizado por todos los profetas. Desde el huerto del Edén, Dios mismo le dijo a Adán y Eva y a la serpiente que iba a venir uno nacido de mujer que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. No cualquiera podía haber sido, no cualquier hombre, era Dios mismo, engendrado en el vientre de María, una virgen, por obra del Espíritu Santo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Jesús dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho,
ustedes también hagan. Sí dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y me serán testigos. Me serán testigos, serán mis testigos. Predicarán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Él no dijo, por el poder del Espíritu Santo van a echar fuera demonios. Aunque iba a ser por el poder del Espíritu Santo. Pero sin la invocación del nombre de Cristo. Si no se une el nombre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, no hay milagro, no hay señal, no hay maravilla, mis hermanos. Y la invocación tiene que ser legítima. Aquellos hombres dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Quisieron echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, del que predicaba Pablo. ¿Y los demonios? Sí, conocemos a Jesús. Sabemos quién es Pablo. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué marca de Dios tienes? Lo arrastraron y lo dejaron encueraditos, mis hermanos. Y varios eran, ¿no? No eran uno nada más. Eran 3. Eran 7. Eran 3 los hijos de Seba. Hermanos, el propósito del Evangelio de Juan, las señales, no es solamente para que digas, ay, Dios sana, me puede sanar. No, Jesús es Dios y debemos honrarlo a Él. Jesús es Dios y debemos mostrarlo a Él. Jesús es Dios, debemos proclamarlo a Él. ¿Me entienden? Esto nada más es una señal que Jesús hizo. Sanó a uno, porque nos sanó a todos. Entonces, si hubiera hecho un renombre más grande todavía, pues no fue suficiente. Uno. Nuestros ojos, mis hermanos, tienen que estar en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, tú tienes una necesidad, tú tienes una situación difícil, ya no te quedan fuerzas, ya no te quedan recursos, no tienes quien te ayude, no sabes qué hacer. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos para siempre. Él quiere tener misericordia de nosotros, mis hermanos. Clama a mí, dice, yo te voy a responder. El problema es que no clamamos a Él todavía, porque a lo mejor todavía tienes recursos, todavía tienes fuerza, todavía tienes palancas, todavía confías en que lo vas a lograr, todavía de alguna manera piensas. Pero no es hasta que estás tirado en el piso, inmóvil, no puedes hacerlo por ti mismo. Miren, hermanos, vemos a alguien completamente imposibilitado recibiendo la gracia y la misericordia. Así es, hermanos. Así es. Gente vino desde lejos, era día de fiesta. Gente vino desde muy lejos a celebrar. Este hombre no podía ni moverse. Y fue el que recibió misericordia. Muchas veces se predica y este mensaje se centra en el paralítico que recibió el milagro y se le acusa de ser un conformista, que le preguntan, ¿quieres ser sano? Y él en vez de decir sí, él dice, no tengo quien me ayude. Entonces, hasta para predicar de él, hermanos, le echamos más cargas al pobre hombre. En vez de liberarlo, en vez de ayudarlo a ser sanado, manchamos más la reputación de este hombre. Cuando nuestro enfoque, hermano, no es el hombre, nuestro enfoque es Jesús. Amén. El que entra allí en el lugar donde estás, en tu peor necesidad. Amén. Allí Él entra. Y escogió uno nomás. Déjenme, por favor, decirles una vez más, yo sé que ya se los he dicho, pero la noche que el Señor trató conmigo,
Él entró en una discoteca donde yo estaba allí, no estaba cantando coritos, ni estaba orando ni leyendo la Biblia. Pero allí en ese lugar, su misericordia me alcanzó. Yo no sé si fue la única por la que Jesús entró a esa discoteca, porque ese lugar estaba lleno. Yo no sé si fui la única. A lo mejor sí. A lo mejor yo fui una, así como ese hombre, que Jesús entró allí nomás por uno. Nomás por uno. A veces, hermanos, nosotros queremos ver a Dios haciendo cosas grandísimas y a veces Dios está moviéndose en las cosas pequeñas y no nos damos cuenta. Dios no va a hacer alarde. Cuando empieces a mirar, hermano, pequeñas respuestas, glóriate en el Señor, porque sin duda que le siguen cosas grandes. Pero tenemos que aprender a ver esas cosas pequeñas con las que Cristo empieza. Amén. Un pobre hombre, miserable, imposibilitado, sin ayuda de nadie. Jesús no entró ahí buscando aplausos. Jesús no le dijo, párate, ponte de pie y testifica que cuando yo te dije que te levantaras, te pusiste en pie. El enfermo ni siquiera supo quién lo había sanado. Ahora se utiliza, hermanos, en las campañas. ¿Alguno recibió un milagro? Venga. Y luego están instruidos las personas que le ayudan al que hace los milagros, las señales. No estoy en contra de las señales, hermano. Pero están instruidos para decir, cuando usted oró por la persona, recibió la sanidad. Pero tienen que decir, cuando usted oró. Cuando usted oró. Cuando la persona viene y que recibió algo, dice, es que yo oré y recibí, ya no le gusta al predicador. Dice, tráiganme otro, ¿verdad? Sí, hermano, que Dios te bendiga, vete, véngase otro. Jesús, hermano, por eso le digo, esa modestia, esa humildad, esa sencillez, no reclamó testimonio, lo sanó y se fue. El hombre se levantó, Jesús ya no estaba, agarró su lecho y se fue, pero ya no estaba Jesús. Ni siquiera tuvo tiempo para decirle cómo te llamas. ¿Quién te sanó? ¿Quién sabe? El que me sanó me dijo que tomara mi lecho y él me fuera, me levantara. Vea a ese Jesús. Siga a ese Jesús. No siga el ejemplo de muchos de nosotros que nos podemos llamar hombres o mujeres de Dios. Si no ve a Cristo en mí, no me siga. Si no ve a Cristo en alguien más, no le crea. Lo que cree es la palabra que predica porque está escrito, porque es la palabra. Pero a él o a ella como persona, cuestiónela. Y no porque el predicador lo hizo, yo lo voy a repetir. Es ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo ayudó? ¿Cómo dio? ¿Cómo hizo misericordia? Así hazlo. Sin ruido. Con el que más lo necesita. Y no busques testimonios. Eso es mirar a Dios en acción. Amén. Al Espíritu Santo yo no lo puedo ver. Y Él lo que quiere es formar a Cristo en mí. Que mis ojos estén puestos en Jesús, pero que me deje guiar por Él. Amén. Es Cristo trabajando dentro de mí por medio del Espíritu, pero mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Ahora, yo no puedo imitar a Jesús si de Jesús solo conozco su nombre. Amén. Por ejemplo, mi hermano es vendedor. Me voy a poner de ejemplo otra vez. Mi hermano es vendedor. Voy
ser vendedor. Yo también voy a saber vender. ¿Qué tengo que hacer si quiero vender? Juntarme con el hermano, platicar, hermano, enséñeme sobre sus técnicas de venta y cómo le hace, cómo le hago. ¿Amén? El solo saber que se llama Benjamín y que es un vendedor, no es, está bien, ¿verdad? Que me digan, no hay problema. Eso a mí no me hace vendedora. El que yo crea en Cristo, el que Él es el Salvador, a mí no me hace salvo. Yo tengo que conocer al que lleve ese nombre y seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, caminar con Él, hablar con Él, pensar como Él, dejar que mi mente sea quitada y que se me ponga la mente de Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero muchos de nosotros no la hemos alcanzado todavía traemos la mente llena de revoltijo, unas cosas de Dios, otras del mundo. Todavía la mente no ha sido renovada hasta su conocimiento pleno. Y el Señor quiere que lleguemos a conocerlo plenamente. Entonces es necesario, hermanos, poner los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Él. No te desvíes, no te apartes. Nada de lo que te lleve por otro lado, aparte de Cristo. Hermanos, o Cristo es menos, o Cristo, no, hermanos. Tengan cuidado, sigan a Cristo. Amén. El Espíritu Santo nos fue dado para seguir a Cristo, para que nunca nos apartemos de Él. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el mayor. Él es el heredero principal y nosotros coherederos con Cristo. Amén. Hermano, que este día el Señor haga misericordia con nosotros. Que en primer lugar, hermano, si tenemos un desenfoque doctrinal, que en su misericordia nos enseñe la palabra. Amén. Y que si tienes un problema físico o un problema en tu vida, algo difícil, que tú dices, necesito misericordia, Señor. Dile al Señor, Señor, necesito misericordia. Necesito misericordia. En una ocasión, hermanos, no digo que eso va a pasar aquí, pero en una ocasión estábamos en una campaña evangelística en Sonorita. Y estaba un hermano ministrando. Los pastores, todos estábamos ahí porque eran campañas unidas de todas las iglesias, muy bonitas. Y recuerdo cuando el predicador apunta hacia atrás y dice, Dios quiere tener misericordia de ti. Esas palabras usó. Dios quiere tener misericordia de ti. Y apuntó para allá. Y la persona era una mujer, volteaba para los lados. Dice, tú, la que está volteando para todos lados, tú. La mujer vino, se acercó y en cuanto se paró hacia enfrente, hermanos, cayó al suelo y empezó a ser liberada. ¿Sí? Él no dijo, Dios te va a liberar de demonios. Él no le dijo, estás viviendo así o así. Ella era una cristiana apartada. Pero ese hombre no la conocía. Él era un argentino, él venía de lejísimos. Él venía a ese pueblito a andar predicando. Por acá en los ranchos y en ciudades donde lo invitaban, un hombre humilde. Y nunca he olvidado la palabra que le dijo, Dios quiere tener misericordia de ti. O sea, no te lo mereces, pero Dios quiere. A lo mejor el diablo te dice, tú no te mereces que Dios te escuche, tú no te mereces que Dios te dé esto, tú no te mereces que Dios te sane, te levante, te ayude, tú no te mereces. Y es cierto, el diablo tiene razón.
No lo merecemos. Es por misericordia. Por misericordia. Por misericordia. Pídele a Dios por misericordia. Señor, por tu misericordia. Yo no lo merezco. Es por tu misericordia. Acércate al trono de la gracia y busca esa ayuda oportuna, mis hermanos. Pero no porque lo mereces, sino es por su misericordia. Amén. Amén. Necesitas algo, ponte de pie o pasa al altar. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, que quiere tener misericordia de ti, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu necesidad, de tu situación, de tu matrimonio, de cualquier cosa que tenga necesidad. Tenemos un Dios vivo, y si tú no le has entregado tu vida todavía, aunque dicen luego todos somos de casa, pero igual yo predico y yo digo, si tú no le has entregado tu vida a Cristo en serio, entrégasele en serio y deja que Él venga a tu vida y te cambie y te transforme. Invítalo allí en el secreto de tu corazón y dile: Jesús, necesito tu misericordia. No lo merezco, soy pecador, he hecho malo, he ofendido. Señor, no lo merezco, pero Señor, necesito tu misericordia. Necesito tu misericordia. Pídele perdón a Dios confiando en su misericordia, no con remordimiento, porque el remordimiento no permite que la fe fluya. El arrepentimiento hace que la fe fluya, y la fe mueve la mano de Dios, y tú puedes recibir lo que necesitas si tan solamente escuchas a Jesús decirte: levántate, levántate. No te estoy preguntando si eres digno, no te estoy preguntando si eres un santo, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que si quieres ser sano, que si quieres que esa situación en tu vida cambie. Eso es lo que el Señor te está preguntando. Escucha bien lo que el Señor te dice. ¿Quieres mi ayuda? ¿Quieres de verdad? Al Señor no le interesa lo que hiciste, pero una vez que Él obra en tu vida, sí le interesa que te mantengas en santidad para que no te venga lo peor. Porque abrimos puertas al pecado, abrimos puertas a los demonios, abrimos puertas. Pero no es la voluntad de Dios que tú estés en esa situación por más tiempo. Este hombre tenía 38 años enfermo y Jesús tuvo misericordia de él. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú en una situación que ya no soportas, pero Jesús puede cambiarlo todo en un instante, en un momento. Y eso es para que tú conozcas que Jesucristo verdaderamente es Dios y que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Que fuera de Él no hay quien salve, que fuera de Él no hay quien salve, que fuera de Él no hay quien salve. Padre, oramos a ti, Señor, a través del nombre que es sobre todo nombre, a través de Jesús, a través de Jesús. Señor, sabemos que tu poder lo hará a través del poder del Espíritu Santo, pero es en el nombre de Jesús que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados, los endemoniados son liberados, Señor. Toda prodigio y señal es por tu nombre. Jesús, en tu nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Proclamamos tu gloria, proclamamos tu gloria, Señor Jesús. Aquellos hombres no te pudieron ver, no te pudieron reconocer, Señor, porque se enfocaban, Dios, en sus leyes, en sus tradiciones, en sus mandamientos de hombres, que tú les desbaratabas, que tú les quebrabas, y ellos no podían asimilar y entender, Señor, que tú eras. Pero gloria a ti, mi Dios, por aquellos que creyeron, por aquellos que se dejaron iluminar por ti, Señor, y que escribieron esta palabra, Dios, que ahora
delante de ti, solo soy alguien que necesita una vida que salva. Su nombre es Jesús. Soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una vida salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita